Dios te bendiga. Continuamos ya la semana 4, ya tenemos un mes de estudio. Esta semana es semana de examen. Recuerda que solamente tienes una oportunidad. Entonces vamos a estudiar bien de la lección 1 a la 12. En eso va a consistir nuestro examen. Bueno, en esta semana tenemos 3 lecciones que tienen que ver con el conocimiento de nuestro espíritu, el espíritu del hombre. Comenzaremos con ver cuál es la manera en que como cristianos fortalecemos nuestro espíritu. La Biblia nos habla de diferentes prácticas espirituales que nos conducen a tener una conexión con nuestro espíritu y de esta manera desarrollar también una relación con Dios más profunda, madurar, ejercitar los sentidos espirituales como también lo indica la Biblia. Y no son prácticas, digamos, que no conozcamos o que sean muy difíciles de hacer. Es la vida cristiana, la vida sencilla. Pero hacer esas cosas implica sacrificar otras que probablemente podrían causarnos más gusto, más placer, pero que realmente son un engaño. Como vimos en otras lecciones, es el engaño del pecado, las distracciones que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque son cosas que le agradan a nuestra carne. Entonces, cuando empezamos a desechar aquellas prácticas y empezamos a enfocarnos más en las prácticas que nos llevan a fortalecer el espíritu, empezamos a tener los sentidos espirituales ejercitados y podemos disfrutar la vida espiritual, podemos deleitarnos. No hay una vida que provoque más felicidad, más armonía en el ser humano que la vida espiritual. Entonces, en esta lección veremos cuáles son estas prácticas y cómo podemos llevarlas a cabo para fortalecer nuestro espíritu. También las lecciones 11 y 12 tienen que ver con el análisis del espíritu. Vamos a ver que hay 3 partes en las que podemos analizar el espíritu. La primera de ellas es algo que en teología llamamos intuición. Es un darse cuenta de la vida espiritual. Es un despertar a lo espiritual. Esa intuición también nos ayuda a discernir lo bueno de lo malo. Si nuestro espíritu estuviera muerto, no tuviéramos esa capacidad, pero gracias a Dios que hemos nacido de nuevo y podemos darnos cuenta de las cosas que agradan a Dios y de las cosas que no le agradan, y podemos enfocarnos en aquellas que le dan la gloria y la honra a nuestro Dios. Esto es la intuición espiritual. Por otra parte, también analizaremos la comunión. Solamente podemos relacionarnos con Dios a través del Espíritu. Y como cristianos dentro del cuerpo de la iglesia, también solamente vamos a poder desarrollar una verdadera comunión a través de nuestro espíritu. Entonces, a medida que estudiamos, a medida que nos damos cuenta, que entendemos cuál es la conexión que tenemos unos con otros como hermanos y con Dios a través del Espíritu, empezamos a pasar por alto todas aquellas cosas que tienen que ver con emociones, con formas de pensar, con establecer nuestra propia voluntad, y realmente vamos a poder ver una armonía dentro del cuerpo de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y vamos a poder tener una armonía con Dios. Muchos cristianos no entienden el porqué de la adoración, por ejemplo, o el porqué del ayuno, el porqué de la oración incluso, y es porque no se fijan en el aspecto espiritual. Recordemos lo que dice 1 Corintios 2, para la persona carnal, las cosas del espíritu son locura. No se pueden discernir, porque no se disciernen con la carne, no se disciernen con las emociones, no se disciernen con la mente. Existe la dimensión espiritual, y a través de la comunión que podemos tener a través de nuestro espíritu, podemos ver lo que realmente es importante, lo que realmente trasciende a nuestra vida terrenal. Todo esto nos va a continuar llevando a madurez, nos va a impulsar también a crecer y a cada vez más vernos como personas espirituales, que es el deseo de Dios para todos nosotros. Espero que
que sean de gran bendición. Yo sé que lo van a hacer. Pon mucha atención y sobre todo, busca maneras en cómo puedas aplicar este conocimiento. Amén. Gracias por tu atención y nos vemos la siguiente semana. Dios te bendiga.